Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos en que la tensión entre Estados Unidos y China aumenta por culpa de algunos globos perdidos en territorio norteamericano, no estaría mal volver a la diplomacia del ping-pong que relajó esas tensiones ya a principios de los años 70. Nuestra invitada de hoy, la argentina Valentina Carrasco, lo intenta en su puesta en escena de Nixon en China, en la Ópera de París, con dirección musical de Gustavo Dudamel. John Adams es uno de los compositores modernos más importantes. Sé que es un repertorio completamente nuevo para la Ópera de París, de manera pues que creo que es una hermosa forma de introducir una de las grandes obras de nuestros tiempos al repertorio de esta magnífica familia operática. Yo tengo pues el privilegio, el honor, la dicha de tener una relación muy estrecha con John Adams. Nace evidentemente de estrenar muchas obras que ha escrito. Gospel According to Other Mary, City Noir fue mi primera obra que dirigí como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles. La estrené en una obra de John, su concierto para piano y tantas obras que he tenido la oportunidad de hacer. Considero su música una música llena de genialidad y creo que comenzando con la gala, cuando hicimos... Precisamente para hablarnos de esta puesta en escena de Nixon en China y también de su trayectoria en las escenas de ópera del mundo entero, Valentina Carrasco ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Valentina. Buenas tardes. Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires y que tu relación con la ópera empieza muy pronto, con solo 4 años. Me contabas que vas a entrar en el Colón de la mano de tu madre y vas a ver un espectáculo de danza un poco por casualidad, ¿no fue? En realidad un poco por casualidad. Una, porque es una cuestión geográfica. Mis padres, la casa de mis padres es a 200 metros de la ópera y un día estamos pasando con mi mamá y justo estaba entrando el público, terminando de entrar el público para una función de un ballet de Maurice Béjart, del Bolero justamente, con Jorge Don, que es argentino y venía muy seguido entonces Béjart en Argentina. Y mi mamá dice, ven, te muestro el foyer de entrada para que lo veas que es bonito y tal, que está abierta la puerta del teatro, ¿no? Y un acomodador nos dice, venga señora, venga, y nos cuela a último momento en la sala, en el centro, en el pasillo, y empieza el Bolero de Ravel y yo me recuerdo las costillas de Jorge Don, él todo estilizado para arriba, y empieza a bailar esa música que aparte hipnotizaba y me quedé hipnotizada completamente, me quedé así y bueno, tanto que al día siguiente en el jardín nos hacían dibujar, no me acuerdo qué, y en lugar de dibujar la casita con el árbol y el globo, pues dibujé a Jorge Don rodeado de bailarines. Me imagino lo que se imaginaba la profesora, la maestra, ¿no? Sí, claro, pues un poco me preguntó, dice, no, es que fuimos con mi mamá al teatro y había un bailarín, bueno, tuve que explicar, claro, porque el dibujo no era muy bueno tampoco, pero bueno. Lo que tu maestra no podría imaginar es que años más tarde ibas a poner en escena óperas en el mundo entero y la tetralogía en el Colón. Sí, eso fue una gran aventura. Que recuerdo con mucho afecto, fue muy intenso porque bueno, estaba previsto una versión que era reducida, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? Eran casi 12 horas, estaba uno ahí dentro, porque habían reducido los monólogos, los grandes racontos estaban cortados, entonces se reducía en tiempo, pero más o menos las escenas estaban todas. Y estaba previsto que le hiciera Katharina Wagner, ella tuvo un problema con otro evento que tenía y otras cosas y canceló bastante el último momento y me llama el entonces director Pablo García Caffi, que recuerdo con mucha estima. Como yo ya conocía bien el teatro y aparte conocía el Ring porque lo había hecho con la compañera Flores Baus, me dijo, bueno, es que o eres tú o no sé quién otro conoce el Ring y el teatro, porque es un teatro particular para trabajar, es muy bonito, pero bueno, hay que conocerlo porque tampoco es fácil. Y nada, pues eso. Y me dijo, bueno, ¿te vienes o qué? Bueno, dame 48 horas para pensarlo, porque hacer un Ring así tenía que empezar como en una semana después de que hablábamos al teléfono. Una locura. Y en 28 días hicimos un Ring, así no nomás. Precisamente allí en Buenos Aires vas a conocer a esos catalanes locos de la Fura dels Baus que iban a poner en escena un Fausto. ¿Eras consciente de lo provocador que era el teatro que hacían ellos? Bueno, en realidad sí, porque yo en realidad me aproximé a ellos por eso, en realidad.
realidad, ¿no? Porque me gustaba ese lenguaje. Me aproximé en realidad como espectadora, en realidad, primero que nada, ¿no? Quería saber, quería inclusive hacer un workshop, porque al final no llegué a hacer porque estaba lleno ya de gente, estaba todo completo, pero bueno, los conocí. Y a través de otra situación nos conocimos y, bueno, les ofrecí ayudarlos gratuitamente en trabajar en lo que quisiera ellos, ¿no? Porque yo estaba encantada. Pero era un lenguaje que me gustaba mucho, aparte porque siempre es una compañía que ha tenido mucha influencia del tema sonoro y del tema musical en lo que hace, en sus performances, ¿no? Ya de antes, ¿no? De que yo jamás metiera un pie dentro. Lo que me fascinaba era esa cosa entre simbólico, visceral, musical, auditivo, multisensorial, que me gustaba mucho, ¿no? Y así fue que nos conocimos. Fue uno de ellos, Carlos Padrisa, quien te invita a Barcelona para trabajar con ellos y ahí te vas a quedar, ¿no? Sí, fue al principio, bueno, es que hacemos un vídeo, ¿te quieres venir? Yo trabajaba en vídeo, estaba haciendo una beca en París corta en la FEMIS, en una escuela de cine, y nada, pero quería venirlos a visitar para saludarlos simplemente, y resulta que me dicen, bueno, pero es que no quieres, ya que vienes nos ayudas con el vídeo, no sé qué. Y había que leer partitura, pero ellos no sabían que yo leía partitura. Pues ya he estudiado música en el conservatorio de pequeña. Y nada, bueno, vente, tal. Y bueno, sí, me invité, empecé a trabajar en el vídeo, vieron que leía partitura, que les podía ayudar con los tiempos, porque en esa época estamos haciendo una ópera contemporánea en ese momento que no estaba todavía grabada. Entonces había que un poco calcular desde la partitura ciertas cosas. Y entonces me pidieron que los ayudara con el resto de la puesta y así pasaron 20 años, como dice García Lorca. El solfeo está muy desprestigiado, pero es muy importante, ¿no? Para un director de teatro. Ayuda mucho. Evidentemente se puede hacer puesta en escena sin saberlo, pero yo creo que ayuda mucho. Realmente te da la posibilidad de que te puedas también ayudar al cantante, hacer las cosas de un modo muy musical, cosa que para el resultado final de la obra es muy importante. Entonces, ¿no? Y te das cuenta enseguida que puede ser musical o no, leyendo las cosas, ¿no? Hablábamos de provocaciones. Uno de los grandes éxitos con La Fura fue XXX, una obra con textos del Marqués de Sade, nada más y nada menos, del que tú habías hecho una tesis, creo, ¿no? Sí, en realidad propuse el libro porque yo había hecho todo un trabajo sobre la filosofía en el tocador del Marqués de Sade y les propuse, Carlos y Alex querían hacer una obra que hablara de la sexualidad contemporánea, analizando inclusive el mundo de la pornografía, la sexualidad de principios del siglo XXI. Y yo propuse este libro como base para luego readaptarlo, porque era como una especie de catálogo de las prácticas sexuales, ¿no? de la evolución de las prácticas sexuales. Y me parecía que a partir de eso se podía construir un mundo, el universo que ellos querían hacer. Entonces empezamos a trabajar en el libreto de esto y obviamente lo actualizamos, ¿no? Obviamente no era la época de Sade, pero nos sirvió de base, sí. ¿Estaba nuestra sociedad apta para aceptar un texto como ese? Bueno, creo que bastante más de lo que nosotros esperábamos. En realidad, debo decir que sobre todo en España me sorprendió, por ejemplo, un público bastante grande de edad, señores, porque aparte uno cuando va haciendo las giras empiezas en ciudades más pequeñas y luego vas a las ciudades más importantes para también rodar la obra, para que cuando llegas a una plaza como Madrid o Barcelona, la obra esté más rodada, ¿no? Entonces empezamos a veces en ciudades muy pequeñitas, en el medio de Extremadura, Andalucía, tal. Y los señores de 70, 75, encantados. La señora, una cosa, yo me quedaba con esta gente, pero me encanta. No, mucho más abiertos de lo que uno esperaba. En otros lugares, por ejemplo en Inglaterra, tuvimos muchas más reacciones, o en Australia, ¿no? Es curioso cómo uno tiene como los prejuicios mal puestos. En Italia, ¿no? Íbamos a Roma, a la ciudad del Papa, uy, madre mía, y al final, al contrario, un público muy interesado, muy receptivo, muy positivo. Y me acuerdo que las reacciones más heavy, más importantes, las tuvimos sobre todo sí, en Inglaterra, en Australia, no sé, igual es la cuna del puritanismo. Un poco sí, igual los anglosajones tienen un poquito. Desde hace un tiempo la Fura dels Baus se está diversificando. Tuvimos a Alex Oller no hace mucho para hablarnos del Trovadore aquí en París. ¿Es una manera de diversificarse o también de afirmar la personalidad de cada uno de vosotros? Yo creo que, digamos, hay un núcleo, la Fura habla un poco casi como de afuera, porque yo he colaborado muchos años con la Fura, pero los creadores verdaderamente de la compañía son ellos, ¿no? Y tanto Carlos como Alex tienen, como dices tú, un estilo y una personalidad cada uno, y creo que, bueno, hay momentos, es como en las parejas, ¿no? Hay momentos que un poco, pues, la cosa se enfría, luego se vuelve, ¿no? Y también, bueno, también darse libertades, que igual cuando uno tiene que trabajar en un colectivo, yo ahora que trabajo mucho sola y que no trabajo en la compañía, me doy cuenta también la diferencia. No hay esta cosa de
que es muy bonita, que es muy protectora, porque uno está como en una familia, entonces cualquier problema que hay también lo afrontas con un grupo, ¿no? Pero también no tienes que estar a negociar cada cosita que, no, pero no me gusta, tal, bueno, sí, pero veamos, ¿no? Y esto, bueno, te da un poco más de libertad, te da un poco más de responsabilidad también, pero entiendo que para ellos, sobre todo, que llevan mucho más tiempo juntos que yo llevo estuve casi 20 años, no es mucho también para mí, pero ellos aún el doble o más, ¿no? Entonces, entiendo también que necesitan ese momento de respiro, de afirmación de sus Simplifica identidades. las cosas, Sí. ¿no? Al menos, claro. Volviendo a tu puesta en escena de Nixon en China, aquí en la Ópera de París, cuando empezasteis los ensayos todavía no había globos que se escapaban de Pekín, ¿no? Bueno, creo que estaría ya, pero no los veíamos. Sí, los globos yo creo que están hace rato y no los hemos visto. ¿Se podría hacer un paralelismo entre la situación actual de las relaciones entre Estados Unidos y China con lo que pasó en los años 70? A ver, hay un ambiente como de guerra fría que se está enfriando la cosa de vuelta, las relaciones diplomáticas y tal. Entonces sí que hay como un ambiente digamos, de cortina de hierro, sin cortina de hierro, por suerte. No creo que no se llegue a una cosa así tampoco para nada. Es verdad que también nosotros leemos a veces las cosas con el prisma de lo que conocemos, porque es lo que conocemos. No creo que sea lo mismo, además de porque la China de la época de Nixon in China no es la China de hoy, ¿no? En realidad, cuando Nixon va a China, la verdadera frontera es con Rusia, digamos. Él va a China también para negociar, que ya Rusia y China están medio enemistados entre ellos, dentro del mundo comunista no se llevan bien. Y entonces, bueno, a él le conviene aliarse con China para contrarrestar a los Estados Unidos, sobre todo. Entre otras cosas, también va sobre todo a resolver el problema de Vietnam, ¿no? Pero digamos que no es la China que hoy nos imaginamos. Lo que sí está volviendo es esta cosa de que el mundo se quiere polarizar, ¿no? Porque hay una nueva potencia que ha abierto, ¿no? Se ha abierto camino y ahora hay que reacomodarse. Entonces, en ese momento de reacomodamiento y de un nuevo llegado al mundo de los potentes, yo creo que todo el mundo se repliega, ¿no? Porque es la reacción natural y, bueno, es lo que estamos viviendo ahora, que un poco en sí, en cierta manera, se parece a la Guerra Fría. Programar Nixon en China hoy en día no es nada anodino. ¿Qué pensaste cuando te propusieron una puesta en escena de Nixon en China? Me encantó. Bueno, ya que me propusieran hacer una puesta en escena en París, bueno, me dejó sin habla, pero justamente esta obra, o sea, para mí me encanta. John Adams es un compositor que adoro. Es cierto que has ido a verlo a Estados Unidos. Sí, nos encontramos en Holanda. Él estuvo en Holanda unos días y yo fui a verlo. Y fue a sus conciertos, luego estuvimos hablando. Tenía los primeros bocetos ya de mis ideas, no todavía todos desarrollados, pero un esquema de algunas cosas ya le había mostrado, estuvimos discutiendo, pero nos conocimos primero por Skype, porque ya, como cuando me llamaron, todavía estábamos en épocas que se abre, que se cierra, que se abre, que se cierra, que se abre, que se cierra. Él estaba bloqueado en Los Ángeles, yo bloqueada en Barcelona, y entonces hicimos bastantes Skype antes de poder vernos en persona. Y cuando vino a una gira europea, pues nada, salí a buscarlo por allí, como no, te vengo a ver, y ya, pues ahí sí nos conocimos personalmente. Y bueno, le fui haciendo, él en realidad fue muy, muy generoso, me dijo, mira, yo es que no me gusta meterme en las puestas, cada uno, ¿no? Yo soy un compositor, bueno, la obra ya está, tú haz lo que quieras. Pero algunas cosas de lo que él pensaba de Nixon me las dijo, inclusive me dijo, bueno, yo que me gustaría que a veces me parece que no se llega a ver la mezcla esta sutil que hay de humor y de serio, porque hay bastante humor en la obra, porque hay una cosa un poco de no tomárselos en serio a estos políticos, tampoco, que está muy bien. Y bueno, solo bastaba que me decía yo que soy muy del humor, me gusta mucho. Bueno, igual se me dio un poco la olla, pero bueno, vamos a ver, porque he agregado, lo he puesto bastante de relieve, me gusta mucho esa cosa. Eso me dijo también otra cosa que le faltaba en algunas puestas en escena, era que cuando él pensaba en China, pensaba en la multitud. Y le dije, bueno, y justo le mostré un boceto de una cosa que habíamos probado de multiplicar a la gente y demás, que le gustó mucho también. Y nada, o sea que, bueno, y después le pregunté cosas, ¿no? Le digo, mira, yo esto es que lo veo un poco así, ¿tú cómo lo ves? Sí, a ver, sí me parece bien, tal. Igual no era como lo habían visto originalmente. También hablamos un poco del contexto del pensamiento político que ellos tenían cuando construyen la obra y el que tienen hoy, ¿no? Que no es el mismo, ¿no? Digamos, en esa época
sin decir que fueran maoístas, porque no puedo decir una cosa así, pero sí que había una visión sobre la China y sobre lo que había pasado en la época de Mao diferente, porque bueno, se empezaba a saber ciertas cosas, pero tampoco tanto, igual. Estamos hablando de que esta obra es creada antes de Tiananmen, ¿no? Entonces, la visión que uno tiene de China y del sistema del régimen chino es diferente, se van liberando los archivos poco a poco, ¿no? Aunque sí, Xi Jinping ya había hecho un poco de la suya, digamos, mostrado un poco de lo que había pasado en la época de la Revolución Cultural, ¿no? Valentina, ¿ha pesado sobre tu trabajo la primera puesta en escena de la ópera que la hizo Peter Sellars en los años 80, finales de los 80? Es difícil desembarazarse, Si ha quizás. pesado, en realidad, lo que ha pesado más que nada era saber que había un grandísimo director de escena como Peter Sellars que había estado a la base de la creación de la ópera, porque él no es solamente la primera puesta en escena, es que él es el motor de la obra. En realidad, es él que le dice a Adams, hagamos una ópera sobre esto, y trabaja el libreto con Alice Goodman. Ellos trabajan los tres forma muy estrecha. Y entonces, y que es un gran director de escena americano, y yo no lo soy, norteamericano, digámoslo, estadounidense, y yo no lo soy, digamos, no soy ni china ni norteamericana. Entonces, en la elección de qué vía tomar, eso sí que pesó, porque dije, yo no lo voy a hacer nunca como un americano, no puedo, nunca voy a conocer América tan bien como ellos, ni como él, que es tan buen director de escena además. Entonces digo, bueno, tengo que tomar otra vía, ¿no? Otra visión. Esa visión pasa por el ping-pong, quizás. Pasa por el ping-pong, sí. Importante, ¿no? Esos partidos, un año antes de la visita de Nixon a China, ¿no? Exacto, sí. En realidad es casi una casualidad. Están los equipos, hay un mundial en Nagoya, en Japón, de ping-pong, y todos los equipos están entrenando en un estadio y tienen que volver al hotel. Y el capitán del equipo americano se pierde, su autobús parte sin él, porque es un poco hippie el hombre, un poco así, y se olvida. Entonces el capitán chino le invita, sube el bus con nosotros, y entonces van en el bus, y en el bus se ponen a charlar, y le dicen, ¿por qué no venís a hacer unos partidos amistosos en China, una gira y tal? Mao va a decir de este hombre, de este capitán, que es uno de sus mejores diplomáticos que ha habido nunca, porque preparó una visita que fue histórica. Evidentemente Kissinger, cuando escucha esto, dice, sí, allá vamos, porque está esperando. El problema es que hay que entender que en la Guerra Fría la gente no se habla, ¿no? Los diplomáticos no se hablan, y nadie quiere dar el primer paso, nadie quiere ser el primero, porque eso te pone en situación de desventaja y de cierta debilidad. Entonces, encontrar un agujero para colarse es perfecto, y es lo que estaban esperando los dos, y nadie podía dar el primer paso. Y lo dio el capitán de un equipo de ping-pong. Quizás habría que organizar un campeonato de ping-pong entre Ucrania y Rusia, naturalmente. Sí, hombre, esa la veo más difícil, ¿eh? Más difícil. Hablando del reparto, es un reparto de lujo. Tienes a un Nixon, que es Thomas Hampson, fantástico barítono, americano, naturalmente, y también a Renée Fleming, que canta el papel de Pat, la mujer de Nixon, ¿no? Para mí me temblarían las piernas tener que trabajar con esos monstruos. Bueno, la verdad es que te lo ópera. ponen fácil, porque son gente muy... ¿no? Quieren trabajar, son grandísimos profesionales, hacen todo, ¿no? Uno piensa, bueno, los divos a veces, que va, no hacen todo, al contrario. Te piden que les corrijas, te piden que... Al contrario, por eso son grandes profesionales también, ¿no? O sea, tienen un nivel... Thomas Hampson está trabajando el papel de Nixon a conciencia. Bueno, sí, los dos, porque inclusive Pat, o sea, el papel de Pat Nixon, René, es el tercer libro sobre Pat Nixon que lee, o sea, ella lee la autobiografía y 2 libros escritos sobre ella. Sabe un montón de cosas. Yo había estudiado ya también pero es que, bueno, ella se ha hecho un doctorado sobre Pat Nixon, y también Thomas todos los días vuelve, que me ha dicho que estuve mirando este vídeo de cuando hizo tal, y he visto que las manos, no sé, o sea, ya habíamos hablado ciertas cosas, pero él cada día me agrega un gesto, y es que es Nixon, es alucinante. Después de esto se van a presentar a las elecciones americanas. No estaría nada mal, igual les iría bastante bien al país en general. Hablando de estrellas, y además tenés en la fosa a Gustavo Dudamel, venezolano, director artístico y musical de la Ópera de París. ¿Se ha metido en tu puesta en escena o no? ¿Te deja hacer? Se ha metido en el sentido de que se ha involucrado, más que nada. Para nada, en ningún momento te dice nada. Es una persona que si hace algo es ayudarte, en todo caso. No hace ninguna injerencia en negativo para nada. Al contrario, se divierte, aparte le gusta mucho, se queda en los ensayos a veces, no cuando está la orquesta, porque no puede, obviamente, pero con los ensayos al piano, por ejemplo, deja a su asistente que dirija para él poder porque la partitura es muy compleja. Cuando él dirige no puede estar mirando la puesta, tiene que estar dirigiendo y mirando solo los cantantes
antes para dar las entradas, ¿no? Pero cuando los ensayos al piano deja al asistente para él poder mirar la puesta y, bueno, le encanta, ¿no? Nos hemos hecho muy amigos, nos divertimos mucho juntos. La verdad, aparte es una persona que tiene un sentido del humor fantástico y una frescura que a la pieza le viene muy bien, ¿no? Porque es lo que se necesita, una cosa nueva, ¿no? Naturalmente habláis en español, ¿no? Obviamente. Por Hacemos supuesto. chistes en español también muy buenos porque tiene un sentido del humor muy bueno. Ya nos los contarás. Ya lo saben, tienen una cita en la Ópera de París para esta puesta en escena de Nixon en China que firma Valentina Carrasco con dirección musical de Gustavo Dudamel, que estará en cartel hasta el 16 de abril en 8 representaciones. El estreno será este sábado 25 en la Ópera de París. Muchas gracias, Valentina, por haber Gracias a ti. estado con nosotros. Permíteme también que te dé las gracias a Hélène Dutruc-Rosset, que es nuestra técnica de sonido, y a Julien Len, que se ha encargado de la realización del vídeo. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Nixon in China raconte la vraie visite de Nixon en 1972 en Chine sur un fond de guerre froide où tout le monde essaie d'un peu de démontrer ce qu'il y a de mieux de leur côté, mais il y a plein de doutes aussi par rapport au présent, par rapport au passé et surtout par rapport au futur. Mais j'ai voulu faire référence à un événement un peu connu, au moins dans certaines régions du monde, qui a été connu avec le nom de Ping-Pong Diplomacy. La première visite d'un Américain en Chine n'est pas celle de Nixon, c'est celle d'une équipe de ping-pong, l'équipe olympique de ping-pong américain qui a été invitée en Chine à faire une série de parties amicales. C'est assez frais comme histoire, c'est une histoire hyper récente, ce qui donne un côté super intéressant à la pièce, parce qu'on peut penser aussi comment les gens voyaient les choses à l'époque. C'est un opéra américain, c'est-à-dire américain dans le sens large et vrai du mot. C'est un opéra qui vient du continent nouveau. C'est un opéra fait aux États-Unis, mis en scène par une Argentine et dirigé par un Vénézuélien. Donc c'est un opéra d'un autre continent quand même. Et on sent qu'il y a quelque chose là qui est différent quand même. J'ai eu aussi la chance de rencontrer Adams dans une série de concerts. Il m'a invité, est-ce que tu veux venir à Rotterdam? Bon, on s'est rencontré avec lui personnellement. Et on a cliqué aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est différent. Il y a des choses qu'on comprend de la même façon.